Para el tema de corrupción en la política, tenemos como expositor a Jorge Luis Ortiz Rivera. Jorge Luis es maestro de Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. Es maestro en Educación por la Universidad Tecnológica de México. Diplomado experto en Pastoral de la Salud por CELARE de Bogotá, Colombia. Licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental, miembro de la Academia Mexicana de la Lógica, de la Sociedad Filosófica Mexicana y de la Academia Diálogo, Ciencia y Fe. Diplomado en Tecnologías en el área educativa, diplomado en Tecnología Digital Educativa, es columnista estable de Boletín Guadalupano de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, director de Filosofía de la Universidad Intercontinental, docente invitado de la Universidad Pontificia de México y catedrático del Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Te damos la bienvenida. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Esperemos que pasemos una muy buena velada ahorita, una plática, una charlita, reflexionar acerca de lo que sabemos. Un agradecimiento, me dicen aquí que era la adoración eucarística Puebla, y de repente estuve chismorreando en el chat y veo gente de San Luis Potosí, veo gente de Argentina. Pues bueno, aquí, como dicen por ahí, el principio filosófico, el bien es difusivo, no importa las fronteras si se trata de compartir. Yo siempre he dicho de compartir lo que somos, lo que sabemos, lo que creemos, ¿no? Y esa es la vida de fe, un compartir continuo. Y me han invitado a compartir esta charla acerca de la corrupción política. Sí, estamos en una época electoral y eso a veces, si se han dado cuenta, ya empiezan a salir por ahí trapitos al sol, ¿no? Hablando acerca de lo mal que ha hecho el otro, su labor política para ganar adeptos para la propia sí, para la propia carrera política. Bueno, vamos a empezar. Miren, yo he compartido en esta serie de pláticas el semestre pasado una que se llamaba Verdad y Mentira Política. Y quiero partir de uno o dos diapositivas de aquella plática para poder dar paso a lo que se refiere a la corrupción política, porque de lo que se trata es que analicemos en dónde comienza la corrupción, dónde habrá que detenerla y cómo habrá que detenerla. Entonces, me voy a permitir compartir, les digo, esto forma parte todavía de una plática que dimos pues el semestre pasado, que se llamó Verdad y Mentira Política, también para esta serie de conferencias. Y bueno, después de definir y de buscar por dónde venía lo de político, se recordaba en aquel momento que el político, primero, desde su origen, desde la perspectiva griega, es todo ciudadano, es decir, todo aquel que habita en la polis. No es trabajo de unos cuantos, la política no es ejercicio de una élite. Y yo creo que eso sería lo más importante de rescatar ahorita. Para poder entender qué es la corrupción política, debemos entender que todo el que busca el bien común está ejerciendo ya política. Es todo ciudadano el que la ejerce, no es la casta electoral, no es la élite política, no es verdad, todos somos ciudadanos y por lo tanto en esa medida somos políticos. Además, la meta es precisamente la búsqueda del bien común. La acción política tiene como meta no la búsqueda del bien del partido, no la búsqueda del bien de mi comunidad, sino la búsqueda del bien común. Si mi comunidad es toda la sociedad, bueno, adelante, estará correcto. Pero si hay estamentos superiores, no sé, el Estado, la federación, pues el bien común también tiene que apuntar hacia ellos. El ser político es una expresión de la naturaleza humana. Puede que no nos vaya la política a como está hecha ahorita, ¿no? Partidista, camaral, corrupta, eso es otra cosa. Pero nosotros por naturaleza políticos son animal político, en tanto que tenemos que vivir en comunidad, habremos de vivir. Y en aquella plática decíamos, el político se distingue porque, el verdadero político, porque no se deja guiar por la hibris. Bueno, esta es una palabrita medio sangroncita, yo lo entiendo, pero es del griego. Hibris es la desmesura. La cultura griega le tiene miedo a la desmesura y por eso es matemática, etcétera, ¿no? Pero entonces, estas cuatro características, todos somos políticos, buscamos el bien común. Además,
es una expresión de nuestra propia naturaleza y además de todo, no le buscamos la desmesura, serían las características de un verdadero político. Si esto es así, entonces ya podremos entender lo que es la corrupción política. Cuando alguna de estas cuatro características no se dan completamente en un individuo que se dedique en el ejercicio del poder. Además, había que rescatar un prejuicio, habíamos hablado de prejuicios, ahorita no se hagan bolas, del que política y poder va de la mano. Y no es verdad. Política y poder no va de la mano. El poder se gana mediante la legalidad y la legitimidad. Miren, la legalidad consiste en que se cumplan las reglas y habremos de cuidar todos nosotros que en estos comicios electorales que vienen ahora en junio, efectivamente se cumpla lo que está estipulado, aunque no sea la mejor democracia del mundo. Aquí en México gana y tengámoslo en cuenta para que se nos quite el miedo, más bien, se nos quite el miedo de ir y no haya abstencionismo. Aquí gana el que tenga más votos. Así que si el que ganó fue porque se presentaron solo dos a votar, así es la regla, ni modo. Legalmente, esa es la legalidad, se cumplieron las notas que establece el Instituto Electoral, nuestra Carta Magna de la Constitución, los estados, etcétera. Eso es la legalidad. Pero además, la legitimidad se consigue después por el reconocimiento del gobernado, bueno, del gobernante por parte del gobernado. Son dos cuestiones diferentes que en teoría se tendrían que unificar. Una cosa es que gane en buena lid, sin marrullería, sin tanta parafernalia, y otra cosa es que efectivamente la mayoría de los gobernados me reconozcan como su gobernante. Se darán cuenta que lo que está pasando en México es que el abstencionismo logra que ganen los que ganan con más votos. A ver, en otras latitudes, en otros lugares del mundo, cuando hay un triunfo tan poco grande como el que pasó en México, sí, efectivamente, no sé cuántos por ciento de los votos llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sí, eso es legal, pero era el 38 o 39%, casi 40, de los votos, que no quiere decir del padrón electoral, porque hubo un gran abstencionismo. Entonces, si en realidad es el 38, 39% de los votos, estamos diciendo que alguien está ocupando la presidencia por el 27% total del padrón electoral, porque hubo una fuerte, y ahí había que ver la corrupción de nuestra parte, una fuerte dosis de abstencionismo. Y en México gana el que tiene más votos. Otros países, cuando sucede esto, cuando ningún candidato tiene mayoría absoluta del padrón electoral, hacen una segunda ronda. Nosotros estaría difícil en la medida que tenemos el sistema electoral más caro del mundo. Entonces, imagínense una segunda vuelta de elecciones. Pero bueno, habría que buscar estos dos elementos. Si yo tengo legitimidad y tengo legalidad, y además busco el bien común, entonces estoy dentro de lo que llamaríamos perfectamente un político. Y eso es lo que queríamos recordar. Si no estuvieron conmigo porque no me tuve la oportunidad de compartir esta plática, por ahí iría. Y ahora sí, empezamos por la otra. Si ser político es una actividad que busca el bien común, ejercida por todos, y que además no se deja llevar por la desmesura y permite que alguien consiga legalmente y legítimamente el ejercicio del poder, que es lo que llevamos hasta ahorita, entonces, cuando hablamos de corrupción política, y me voy a permitir, primero que nada, expresar las cosas desde cómo están dichas de parte del gobierno. Hay una serie de documentos en la Secretaría de Gobernación, hay una fiscalía encargada contra la corrupción y vamos a entender cómo entiende el gobierno la corrupción. Yo estoy tratando de centrar las cuestiones en que la corrupción política se da porque en casa aprendimos a ser corruptos. Porque si es un evento de todos, la política, algo pasó en el desarrollo de lo que estamos realizando que ha permitido que ciertas personas se corrompan. Pero vamos a empezar por partes, a ver, poco a poquito para no perdernos. Hagamos nuestro examen de conciencia, sí, para ver cómo estamos con estas cosas.
Entonces, ahora sí vamos con la presentación de ahora, ¿no? La presentación acerca de la corrupción, ¿no? Ahí ya lo tenemos, vamos a ir avanzando. Ya leyeron mi currículo. Corrupción política. Miren, y desde la imagen, ¿no? Si se dan cuenta, la imagen es muy, digamos, clara. Esta mano sale de lo oculto. Entonces, cuando hablamos de la corrupción, estamos presentándonos sobre lo que sucede por debajo del agua, de lo que no se habla, de lo que parece que no está ahí y sin embargo está perfilando las decisiones gubernamentales. Miren, un buen principio, yo creo que siempre como docente por ahí empezamos, es definir de lo que estamos hablando. Y ahorita ya llevamos unos minutos platicando y ni siquiera nos hemos puesto a preguntarnos cómo definir la corrupción. Primero, esta definición que le estoy compartiendo ahora es desde el gobierno de México. Acuérdense que les dije en la Secretaría de Gobernación, en esta Fiscalía contra la Corrupción, aparece este documento y desde ahí nos dice, la corrupción consiste en el abuso del poder para el beneficio propio. Es una definición equívoca, no es que esté mal, sí, también hay una corrupción cuando hay un abuso del poder, sí, sí es verdad, también hay una corrupción, pero no solo hay corrupción ahí, y eso es lo que me llama la atención de cómo nuestro gobierno está visualizando lo que es la corrupción. Porque si no existe el abuso de poder, y por eso puse esta imagen de abuso de fuerza, a ver, si no existe eso, sino que llegamos a un acuerdo en lo oscurito, tú y yo, y eso no es abuso de poder, al contrario, nos pusimos de acuerdo, pareciera ser que ya no entra en la definición de lo que es corrupción. Y ustedes entenderán que a nivel legal o se cumple completamente con lo que se ha definido como delito o no forma parte del delito. Y yo creo que ahí hay un riesgo muy importante que tenemos que entender. Si para el gobierno la corrupción solo consiste en el abuso del poder para beneficio propio, lo que se haga sin la fuerza no será considerado corrupción. Piensen ustedes en tantas imágenes que hemos hecho ya familiares, ¿no? El señor de las ligas, los dólares por aquí, por allá. A ver, si se pusieron de acuerdo conforme a esta definición, eso no sería corrupción. Y nosotros apostamos a que efectivamente sí. ¿Hacia dónde tendremos que ir? Bueno, vamos avanzándole. Según estos señores, los del gobierno, existe una división de tipos de corrupción, tomando en cuenta la cantidad de fondos y el sector que quiere que se produzca. Tendríamos pues una corrupción a gran escala, una corrupción menor, imagínense como si, y yo creo que sí se acuerdan, ya lo hemos oído, ¿no? Lo oímos algunas veces en la noticia, sí, pero los otros robaron más, como si el robar poquito estuviera bien visto, ¿no? O sea, sí, nada más te maté poquito, ¿no? Como si eso fuera posible. O sea, esta indeterminación en la que vivimos últimamente, porque ya no nos está permitido defender valores universales y absolutos, sino que todo tiene que ser acomodaticio, permite que incluso a nivel gubernamental hablemos de una corrupción menor, bueno, es una corrupción menor, y finalmente una corrupción política. La corrupción mayor, a gran escala, lo define el texto, son los actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas, de funciones centrales del Estado o de recursos que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Y entonces solo lo llamamos a gran escala porque el que lo realiza son los más altos mandos. Eso permite que decida yo en favor de un grupo o en favor de otro por el beneficio que me corresponde a mí con el detrimento propio del bien común. Por eso es que habíamos dicho, por eso la primera parte de la presentación de aquella plática que habíamos dado ya hace meses, de que solo existe un buen político cuando busca el bien común. Y entendemos el bien común, el bien de todos.
si beneficio a mi partido ya no es bien común, ¿eh? Por mucho que digan que es el partido de México, cualquiera que este lo diga, ¿no? Porque si es partido, precisamente es una parte. Hay una minoría por ahí que merece ser escuchada. A ver, miren, nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de democracia porque somos herederos de la cultura occidental. Y entonces desde 1779, con la Revolución Francesa, el concepto democracia se nos ha instaurado, que por cierto no es la democracia de los griegos, la democracia de los griegos era otra cosa. Pero bueno, al menos la democracia de la Revolución Francesa se ha ido instaurando en lo que es lo que ahora llamamos la cultura occidental. Pero no siempre funciona así las cosas. Kwasi Wiredu, un filósofo africano, un pensador africano, es filósofo político, su especialidad es la política, asegura que la democracia es el estado más injusto que existe. Porque en la democracia ya sabemos quién va a ganar, la mayoría, y las minorías nunca son escuchadas. Entonces, aunque sea verdad que la mayoría del pueblo votó por ese partido, eso no dejaría de significar un acto de corrupción cuando las definiciones o las actuaciones de las que se encuentran en el más alto cúpula del poder van encaminadas a satisfacer los beneficios del partido. Repito, aunque sí sea la mayoría la que haya votado, porque siempre hay una minoría que merece ser escuchada. ¿Dónde se encuentra esta minoría? ¿En dónde está? Pues es que ni nos damos cuenta precisamente porque numéricamente, y eso es el peligro de la democracia, en palabras de Kwasi Wiredu, los que son minoría ni siquiera son escuchados. Un gobernante que se planta para gobernar para su partido es un gobernante que no entiende que la política es para el ejercicio de todos. Y entonces los intereses de las minorías deberían ser escuchados o si no, también es corrupción, aunque se actúe legalmente. Yo creo que lo que podemos ver ahora, piénsenlo ahorita por ahí, es este tinglao que se traen entre si se acepta o no la candidatura a gobernador, porque está acusado fulanito de tal, macedonio, ¿no? De ataque a una mujer o no, y el gobierno que se ha caracterizado por una defensa hasta exacerbada de los derechos de la mujer, ahorita aparece callado. ¿No les llama la atención? Morena, que ha estado hablando en favor de los derechos de la mujer durante 3 años, ahorita parece callado frente a este acto. Pudiera parecer que algo chueco hay ahí. ¿Dónde está la corrupción? La corrupción está precisamente en que no se gobierna para el bien común. Bueno, sí vamos bien, compadre hermanos, sí los vamos bien, no los estoy aburriendo, vamos entendiéndonos tranquilos, todo tranquilo. Muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan que existía una corrupción menor, como si hubiera, nada más te maté poquito? Pero bueno, es el abuso cotidiano de poder bajo funcionarios públicos de bajo y mediano rango, o sea, lo que llamamos burócratas, ¿no? Esa corrupción que supone el tener que llevarle la torta o el refresco o la propinita o el agradecimiento que parece tan normal en nuestra cultura, pero de que de entrada no se debería permitir. O sea, yo no podría aceptar una dádiva tuya porque hice el trámite por el cual me están pagando los impuestos de todos los ciudadanos. Y se dieron cuenta, por eso es que les decía, hagamos un análisis de confianza. Muchas veces en esa buena voluntad que tenemos, dice, llevamos el regalo porque nos ayudaron a resolver el trámite. Oye, estás cooperando a la corrupción y estás cooperando porque no se puede dar dádivas a los funcionarios de bajo y mediano rango para que interactúen contigo, un ciudadano común, y consigas servicios básicos a los que sí tienes derecho, como hospitales, escuelas, departamentos, policías, organismos, licencias, pasaportes y demás. Si está la corrupción en aquel que recibe lo que no debiera recibir, bueno, yo no se lo pedí, me lo quiso dar. No, no, y es que no lo debes aceptar. Ya está pagado. Yo sí me llama la atención y entiendo que la situación en México es muy ruda y que la gente tiene hambre, pero que de repente yo vea a gente, por ejemplo, que están pitando, yo he visto aquí en Ciudad de México, están pitando los topes para que la gente se entere que hay tope y se frenen, pero están pidiendo la propina porque están pintando. Oye, si tú eres del departamento de obras del ayuntamiento, no deberías estar pidiendo
pues para eso se te paga. Este, conseguir más rápido la resolución de un trámite, conseguir más rápido la licencia, saltarme la posibilidad del examen médico. A ver, todo esto que en la práctica sí funcionamos, deberíamos empezar a reconocer que estamos generando una sociedad en la que la corrupción se ve como normal. En la que la corrupción se ve como normal. Miren, yo lo agradezco, soy maestro y no sabe qué feliz soy el 15 de mayo porque me llegaban regalitos, ahorita no porque estamos en pandemia. Pero en entrada yo creo que tendríamos que evitar eso. Además existe constitucionalmente el derecho a la audiencia, que es el derecho a ser recibido. Exactamente, Lourdes. Desde ahí tenemos ya una referencia que no tendríamos que estar obligando. Aquí nos dice, la democracia de los griegos es directa, efectivamente, porque la comunidad era baja. Ahora nuestra democracia es representativa y por lo tanto es indirecta. Y si es indirecta, la posibilidad de la corrupción es mayor, porque el que te llevó al cargo no lo vuelves a visitar en todo tu periodo. O sea, ¿cómo visitabas mi colonia cuando eras candidato y ahora no te vuelvo a ver, ¿no? Dice aquí quien Lourdes, yo creo que la democracia como la planta los atenienses. Sí, sin embargo hay que ver que los atenienses también han sido endiosados, ¿no? La democracia ateniense la estamos diciendo como la del bien común, pero había ciertas personas que no eran consideradas como individuos, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante y después platicamos en lo que me están poniendo en el chat para no perder el hilo. Y vamos al tercer tipo de corrupción. Ya tenemos la corrupción menor y ahora sí, por lo que ustedes me han invitado a compartir estos momentos, la corrupción política. Es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimientos en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas. Qué engorrosos son los que definen esas cosas. Quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Bueno, corrupción política se referirá a las decisiones que se toma en favor o en contra cuando está de por medio un financiamiento, un recurso económico. ¿Qué es lo que llevó a un gobierno a establecer un presupuesto para hacer un aeropuerto en Texcoco? ¿Y qué es lo que lleva al otro para hacer un aeropuerto en Santa Lucía, cuando el otro ya estaba en marcha? No hay determinaciones claras de que hubo corrupción en uno o en otro. Sin embargo, se huele feo, ¿no? Algo está mal. ¿Por qué de repente se cambian? ¿Por qué de momento en los concursos, porque acuérdense que las licitaciones son concursos abiertos para todos, pero secretos en los contenidos? ¿Por qué alguien sabe desde hasta cuándo, más bien hasta cuánto se va a aceptar que se proyecte económicamente esa obra? Más allá ni siquiera lo retomo, porque unos sí lo supieron y otros no. A esto es a lo que nos llamamos como corrupción política. De una u otra manera, la corrupción a mayor escala, en las más altas esferas, la corrupción en el día a día del trabajo de los burócratas, por llamarlo de alguna manera, y sin ningún sentido peyorativo, de los servidores públicos, pues para que nadie se sienta agredido, o la corrupción en la determinación del reparto de recursos y financiamientos, estamos encontrando que en lugar de ir hacia tal punto, se encaminan al beneficio personal. Ya que estaban hablando de los griegos, oigan, los griegos, sobre todo Aristóteles y Platón, estaban tan claros en esto que decían, bueno, ¿cuántas personas ejerzan el poder? Eso no es importante, puede ser uno y tenemos la monarquía, pueden ser algunos si tenemos la aristocracia, que no es mala, aristos quiere decir mejor, es un grupo de los mejores, es el grupo de los más selectos. O puede ser todo el pueblo y tenemos la democracia. El problema es que las tres formas de gobierno se pueden pervertir por corrupción. Y entonces la monarquía se hace tiranía, porque en lugar de buscar el bien común, el único que gobierna lo busca para el bien personal, o la aristocracia se hace, ay, se me fue el tanto al cielo ahorita, perdónenme, pero tiene su nombre también, la aristocracia se hace un grupito, se me fue el nombre, lo que decían que era el PRI, ¿no? O la democracia se hace corrupción, se hace anarquía. Y los griegos le tenían mucho miedo a la anarquía. O sea,
Cuando una forma de gobierno se corrompe, en esencia, por lo que hemos visto con los griegos y lo que hemos visto ahorita con las definiciones de la Fiscalía Anticorrupción, está de por medio el bien común. Cuando vayamos a las urnas, entendamos esto. ¿Qué es lo que estoy poniendo yo en esa urna? ¿Mi voto a favor de qué? A favor del bien común, a favor de mi manera de entender el mundo, a favor de mis beneficios personales, porque a lo mejor desde ahí comienza la corrupción, ¿no? Oligarquía, gracias, muy bien, tienes razón. La aristocracia se transforma en oligarquía. Platón habla de la plutocracia, el gobierno de los ricos, no, pero Aristóteles dice, no, la aristocracia, aristos, los mejores. Y es cuando no son los mejores, pues nada más son unos poquitos. Y los poquitos son malos, perversos. No importa si es uno, son muchos. Si buscas el bien individual, el bien particular, en el mejor de los casos, a eso se le llama corrupción política. Bueno, aquí era una oportunidad, después se los mando, le voy a pedir a Mariana que les mande esta liga, porque a veces la corrupción somos parte de todos. Este es un organismo, y como organismo hay que tomarlo para estatal, más bien privado, hay que tomarlo con mucho tiento, porque se trata de saber cuántos esclavos están trabajando para nosotros. Bueno, ya después les paso la liga y lo hacen con calma, tienen que ir poniendo el número de focos que tiene, el número de celulares que hay en tu casa, el número de pantalones que tienes en el guardarropa, y de repente sucede que efectivamente sale un número, a mí me salió que tengo a 78 esclavos trabajando y yo ni por enterado. Y es que el punto es el siguiente, hay ciertas estructuras corruptas ya, culturalmente corruptas, que es hacia donde me quiero llevar la plática, hay ciertas estructuras culturalmente corruptas que permiten que ciertas personas en nuestros días sigan viviendo en condiciones de esclavitud. Miren, primer ejemplo, 1994 fue un año importante en la historia de la humanidad porque sucedió uno de los holocaustos, de los genocidios más fuertes en la historia del mundo contemporáneo, ¿no? La matanza de Ruanda. El 10 de abril de 1994, Ruanda empieza una guerra civil entre Hutus y Tutsi, dos tribus ruandesas, ¿no? Los Hutus acusan a los Tutsis de haber cooperado con los belgas, cuando era el Congo belga, Ruanda era parte del Congo belga, de haber cooperado para la esclavitud. Entonces los Hutus están desde la radio de las Mil Colinas, la radio de las Mil Collins, están transmitiendo señales de odio y Estados Unidos se quedó callado. Y los cascos azules que estaban ahí decían, Estados Unidos, manda por favor ayuda y por favor interven la señal para que ya no estén mandando señales de odio. Y Estados Unidos dijo, libertad de expresión. Y la defensa de la libertad de expresión lleva a una de las matanzas más cruentas. Con machetes le cortaban los pies o la cabeza o a la mitad a los tutsis. O separaban a hombres y mujeres, bueno, a esposos y su esposa, según la raza, y mataban a uno y dejaban vivos al otro, o mataban a todos por cooperar con los tutsis. Y en 100 días, que fue lo que duró el genocidio de Ruanda, 100 días, casi 1 millón de personas perdió la vida. ¿Se dan cuenta? Si esa fuera la proporción de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 6 millones de muertos, imagínense cuánto hubiera sido en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial. Si en 100 días se llegó a una muerte de 100 millones, de 1 millón, perdón, de 1 millón, casi 1 millón. Oigan, ¿qué hubo ahí? Estados Unidos defendió un derecho. Aquí la libertad de expresión, no puedo intervenir la radio de las Mil Colinas, por mucho que digan que los tutsis son cucarachas. Y Levinas, un filósofo judío, dice que la única manera en que un ser humano puede dispararle al otro, o sea, jalar el gatillo, es cuando el otro ser humano ha perdido la condición de ser humano y se la ha puesto en otra taza. Por eso eran los cerdos judíos, porque considerando los cerdos, ya no son seres humanos, y entonces puedo disparar. Él era un judío, ¿no? Aquí, la radio de las Mil Collins había dicho durante 100 días, no, me equivoco, había dicho durante años que los Tutsi eran cucarachas, iniensis, los cucaracha. La ONU pidió ayuda a los Estados Unidos y me lavo las manos. La libertad de expresión debe cuidarse y bla, bla, bla. Años después nos enteramos
ya que se acabó la matanza y entonces sí ya entre Estados Unidos, a ver, vamos a ayudar, hay cuestiones humanitarias porque hay campos de concentración y hay campos de refugiados, entra Estados Unidos y resulta que eso fue en 1994, para el año 2000 nos enteramos que Ruanda es el que tiene el 80% de la reserva del coltán y Estados Unidos lo sabía. El coltán es este mineral parecido al carbón, porque es negro, 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 pero es más duro, que es la base de todos estos artefactos, ¿no? De los celulares, de las computadoras. De lo que están estos, los transistores, es el coltán, es el nuevo oro negro. Y el 80% estaba en Ruanda. Y Estados Unidos, en lugar de poder intervenir cuando se puede, porque cuando quiere lo hace, lo dejó pasar en un acto de corrupción para poder quedar ahí cuando al río revuelto, ganancia de pescadores, eh, logró entrar ahí y ahora sí es el que organiza, administra las reservas del 80% del coltán en un mundo como ahora, en la pandemia, en donde todo tiene que ver con artefactos electrónicos. Eso sucedió también con las minas de diamantes de Suazilandia, un país chiquitico en Sudáfrica. Y eso sucede con las maquilas en China. Oigan, es que fue increíble. Mandé a comprar por estas aplicaciones de Wish una boina a China y todo que tardó como 6 meses. Y ya desesperado dije, no me llegó en la hora prometida, entonces me regresaron el dinero y de repente me llegó la gorra. Y cuando me regresaron el dinero me dijeron, no, si llegara la gorra en su momento, pues ya quédesela, ¿no? ¿Cómo es que una gorra puede costar 15 pesos? Es 18 pesos unos estuches para celulares. Porque es que alguien está trabajando en condiciones de esclavitud. Ay, qué lejos. Ay, los de Ruanda. Ay, los de Suazilandia. Ay, los de China, los de Taiwán. Sí. ¿Cuáles son las condiciones de nuestros compatriotas en Tijuana? La maquila en Tijuana se está permitiendo en condiciones casi infrahumanas. Ahí les platico, ¿no? Tengo a un conocido y su mamá tiene necesidad de trabajar. Y bueno, trabajó aquí en la Ciudad de México. Hay una calle que cuando no había pandemia era la calle de los Niños Dios. Ahí se visten los Niños Dios para el 2 de febrero. Y entonces hacen muchos trajecitos con tiempo. Desde septiembre están haciendo trajecitos para los Niños Dios, porque llegan no solo de la Ciudad de México, sino de varias partes de la República a comprarse los habitamientos de los Niños Dios. Cuando le pregunté cuánto le pagaban por cada trajecito, no por cada botón, o sea, ya el trajecito del niño Dios con calzoncitos y las sandalias y el bastoncito y no sé qué, eran 50 centavos por cada traje. Traje que venden en 300, 400, 500 pesos. ¿No estamos nosotros también ya tan inmiscuidos que efectivamente esta asociación a la que le digo, que es una página donde tú puedes ver cuántos esclavos hay por el número de focos, el número de celulares, etcétera, que están trabajando? Niños, por ejemplo, en Sudáfrica, que se son vendidos, bueno, son vendidos, no son vendidos, son alquilados durante 30 años de su vida para trabajar en las minas y cuando salen tienen ya enfisema pulmonar. Y es un mecanismo, hay que ver dónde está el punto para poder empezar el trabajo. Entonces, a donde voy, sí hay una corrupción muy burda en los gobernantes, sí, pero también hay una corrupción no tan burda en un estilo de vida que culturalmente se hace corrupto, en un estilo de vida que culturalmente se hace corrupto. Miren, lo que estamos viendo ahora es lo que Galtung le llamó el triángulo de la violencia. Y yo estoy haciendo equiparando a la corrupción con la violencia, porque funciona de la misma manera. Galtung es un filósofo nórdico que dice, bueno, ¿por qué sigue habiendo violencia en el mundo? Vamos a analizar. Acuérdense que lo que voy a hacer después es replicar esto con la corrupción, ¿eh? También existe la corrupción. Si este es el triángulo de la violencia, es porque estructuras corruptas suponen estructuras violencia. Pero vamos a empezar con la violencia, es mucho más obvia. Podemos tener una corrupción, una violencia directa. Ahí está, la violencia directa. Yo veo el golpe, el moretón, el sangrado, el empujón, el grito, el no darle trabajo a alguien por cierta condición particular, etcétera, ¿no? Y puede ser que efectivamente durante muchos años los gobiernos se hayan encargado de castigar esto.
Y vean, si no, nuestro código penal, nuestro código, sí, penal, que es el que revisa esto, cada vez está poniendo penas más severas para, le llaman el feminicidio, ¿no? O para la violencia intrafamiliar, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos teniendo violencia si hay penas cada vez más severas? Galton dice, porque existe otro tipo de violencia que está por debajo del agua. Tú estás atacando la violencia directa, la violencia que se ve, pero no hemos cambiado, no hemos hecho nada por cambiar la violencia estructural, pero la violencia estructural y la violencia cultural. Estos dos tipos de violencia facilitan que aunque vayas erosionando la punta, esta siga emergiendo siempre porque hay una cultura y una estructura que favorece la repetición del statu quo. Ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy burdo y por eso inadecuado, pero nada más para que queden claros. Yo puedo ver la violencia contra la mujer, pero mientras yo no ataque la educación machista y las estructuras que impiden a las mujeres subir puestos en el trabajo porque se tienen que ausentar durante el embarazo, mientras no esté atacando esto, la violencia sigue siendo visible. Quitemos la palabra violencia y existe una corrupción directa que está sustentada por una violencia cultural, es decir, cómo vemos el mundo, y una violencia estructural, es decir, cómo funciona nuestra sociedad, que se refleja en actitudes que promueven la violencia. Ya voy con el billetito preparado para cuando vaya a sacar mi licencia. Y una violencia estructural en donde todo el mundo se hace ojo de hormiga, nadie se da cuenta de lo que está pasando, en donde yo mismo sé cómo es la política, lo decimos a nuestros hijos, ay, mi hijo, es que la política es muy sucia, una vez que entra tienes que jugarle, ¿se dan cuenta? Violencia cultural, violencia estructural, que facilita aquí la corrupción en la forma de comportamiento corrupto. ¿Hacia dónde deberían ir nuestras reflexiones? Es qué parte de lo que yo vivo como cultura promueve la corrupción. ¿Qué parte? Desde el que, y aquí me voy a permitir citar a Guillermo Ochoa, no sé si se acuerdan de Guillermo Ochoa, un periodista de los años 80, 90, que después escribió en el Universal y él tiene un texto, búsquenlo también, googleenlo, lo pueden buscar, que se llama Te conozco Gandallita. Es un artículo de un periódico del Universal. Búsquense, conozco Gandallita. Cámbienle la palabra Gandallita y pónganle corrupto, te conozco corrupto. Y dice en este texto Guillermo Ochoa, te conozco Gandallita, tú eres el que, y empieza a dar una serie de cosas a lo que él considera Gandallita. Por ejemplo, tú eres el que rebasas por el acotamiento en la autopista. Te conozco Gandallita. Tú eres el que te estacionas en tercera fila para dejar a tus hijos en la escuela. Te conozco, Gandallita, tú eres el que deja las bolsas de la basura en la noche para que nadie se entere. Y de todos modos el departamento de limpia lo tenga que recoger, aunque ya estuvo contaminado. Te conozco que tú eres el que das el soborno, etcétera, etcétera. Ahí viene, léanlo, de veras se lo recomiendo, así como para hacer un examen de conciencia. ¿En qué grado de gandallez estoy yo, no? Si son 24, 25 expresiones, pues si juntas 12 ya está de riesgo. Oye, ¿cómo es que tienes estas expresiones? Porque además va de lo más burdo, sí, del que adelanta por el acotamiento, el que deja la basura, hasta cosas que no parece que tienen gran... Oye, te conozco, Gandallita, tú eres el que sacas dos copias necesitando una, porque estás en la copiadora del trabajo. Te conozco, Gandallita, tú eres el que, pues de repente ya tienes clips en tu casa y nunca has comprado un clip. Entonces se dan cuenta, si esto pasa a nivel cultural, ay, bueno, yo recuerdo aquí en amigos míos, familiares míos que decían, es que esto sí ya lo prevé el hotel, o sea, hay que llevarse todo, el milagro no se llevan las sábanas y las toallas del hotel, ¿no? Pero se llevaban los jaboncitos y el champú y todo lo demás. Oye, es que tenemos que empezar a revisar si, como Galton dijo, no estamos viviendo en un triángulo de la corrupción. Es que no todo es así, ellos ya lo saben. Es que sí, yo puedo prepararme a vivir en un ámbito de violencia, porque sé que hay violencia cultural y violencia estructural y ya estoy esperando el golpe y me estoy preparando. De la misma manera, yo me puedo preparar para vivir en un estado de corrupción
porque existe una cultura de la corrupción y una violencia estructural. A ver, no sé cómo estén por allá en Puebla, pero lo que yo viví con cara con vergüenza propia, no iba a decir vergüenza ajena, no, es vergüenza propia porque son hermanos míos en la fe, católicos. Cambiamos de cardenal, ¿se acuerdan? Hace unos 3 años, cambiamos de Monseñor Norberto a Monseñor Aguilera. Y Monseñor Aguilera trae sus ideas que pueden ser criticables o no, no nos vamos a poner ahorita, pero hay algo que sí dejó muy claro. Ningún niño hace la primera comunión si no ha estudiado 2 años, porque el problema es que nuestra catequesis dura un año y no volvemos a tener formación en la fe. Entonces, nadie se hace la primera comunión si no es en 2 años, y nadie tiene bautizo si no es una preparación de no sé cuántos meses, ¿no? Con requerimientos y todo eso. Hasta ahí la indicación del cardenal, y supongo que uno tiene que obedecer a su pastor. Oh, cuál sorpresa me llevo cuando mis hermanos en la fe lo que empiezan a hacer es, bueno, no está tan lejos Ciudad Nezahualcóyotl. Efectivamente, un servidor vive en Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl está relativamente cerca, no está lejos, pues, pero relativamente cerca, y es otra diócesis. Ahí los puedo bautizar inmediatamente. O está, si vivimos, por ejemplo, en Azcapotzalco, que es el norte de la Ciudad de México, arribita está Cuautitlán, y ya es otra diócesis, está Tlanepantla, y es otra diócesis, y la gente está haciendo primeras comuniones en otras diócesis, porque, pues no quiero hacer 2 años. Miren, cuando nosotros, hasta como católicos, nos comportamos en estos niveles de pichicatez, o sea, le pichicateamos a la fe, es que entonces sí tenemos que reconocer que algo existe en México, que es de lo que estoy tratando de hablar ahorita, que es la cultura de la corrupción. Si hasta en la iglesia nosotros metimos, perdón, ya me equivoqué, no quise cerrar, si hasta en la iglesia nosotros metimos la posibilidad de chanchullos. ¿Se acuerdan? A ver si algunos de ustedes son fanáticos del fútbol, no me dejarán mentir, cuando fue hace unos 10 años, cuando los cachirules fueron al Mundial de Fútbol Juvenil o Infantil y no sé qué, y alteraron las actas de nacimiento para que pudieran participar, y México no los castigó, porque tenían que haberse, porque además nos dejaron en vergüenza enfrente de todo el mundo, fuera un mundial, y México no los castigó, fue suplantación de personalidad, no, ¿cómo le llaman? Falsificación de documentos, y nadie acabó en la cárcel, de veras, se los prometo, nadie acabó en la cárcel. Ay, qué bueno, los muchachos se vieron bien simpáticos, quisieron ver la cara, no les salió, pues, pero, que, oye, ¿eso es violencia cultural? En este caso, esto es corrupción cultural. ¿Qué de lo que nosotros hacemos es esencialmente corrupto? Nos hemos acostumbrado a un mundo corrupto. Busquemos comportamientos, eso es lo más obvio, pero busquemos más bien actitudes que nos llevan a la corrupción y negación de necesidades. Pues ya que así son las cosas. Tengo derecho, pero si no, no consigo lo que yo deseo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente punto. Si ya hemos visto que podemos tener corrupción en nuestro país, corrupción política, corrupción familiar, corrupción eclesial, corrupción educativa, porque trabajamos en una cultura que se vale. Entonces habría que empezar a hacer un examen de conciencia en dónde está eso que nosotros permitimos para que se valga. Y además vivimos en una estructura que así lo permite. Bueno, pero ¿cuáles son las causas de la corrupción? Y aquí pues, sigo citando el documento que les digo de la Secretaría de Gobernación. Primero, la educación. No hemos encontrado el cómo poder decirle a un niño cuando algo es corrupto. Porque nosotros mismos, como tenemos que vivir en la corrupción, vemos que nos metemos en la fila, nos metemos en no sé qué, mentimos impunemente, dile que no estoy, etcétera. Y entonces el niño va asumiendo que hay ciertas veces en donde por conseguir un bien es lícito hacerlo mal, es decir, no hacerlo con los medios adecuados. El fin justifica los medios, se los estamos enseñando a los niños y eso no es así. De hecho, los países con mejor calidad de sistema educativo
tienen también los menores niveles de corrupción. Es que efectivamente, yo creo que aquí tendríamos que apostarle, y no entiendo por qué un gobierno le quita presupuesto a la educación. A la educación. ¿Cómo vamos a evitar la corrupción si, perdón, si nuestras jóvenes generaciones no tienen los suficientes recursos? No entiendo por qué a la Secretaría de Educación Pública se le retiraron recursos. Perdón, no entiendo por qué al CONACYT se le retiran recursos. No entiendo por qué a los investigadores de instituciones privadas se le retiran recursos. Es que una investigación cuesta muchísimo, por muy privada que sea la institución, necesita la ayuda gubernamental, porque los resultados van a beneficiar también al país. Entonces, ¿por qué hay corrupción? Primero, por una educación que no apunta más que a la profesionalización. Es decir, te educo para que te puedas integrar al mercado laboral en cualquier momento que éste sea. Si no tienes para terminar una carrera universitaria, pues ya me invento yo el CONALEP. Y no estoy hablando que sea malo el CONALEP, la idea puede ser buena, pero se dan cuenta, no existe una formación humana en el CONALEP. Te hago técnico optometrista, te hago técnico en alimentos, te hago técnico en biología, te hago técnico en serigrafía, en comunicaciones, pero no te doy una formación humana. Y entonces parece que lo único que importa es integrarse al mercado laboral, en la universidad, en las maestrías, en los doctorados. Qué horror que durante muchos años, del sexenio pasado a la fecha, la filosofía haya quedado fuera de los planes de estudio. ¿Se han dado cuenta cómo están los planes de estudio ahora de primaria, de secundaria, de preparatoria? La historia no existe. Todo es historia contemporánea. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es decir, de las que López Obrador creó cuando fue aquí gobernador de la Ciudad de México, no tiene la carrera en filosofía, tiene la carrera en pensamiento contemporáneo, porque el pasado nos cuestiona, porque el pasado, la tradición, me ata. Si yo rompo con la tradición, es posible crear nuevos valores que a lo mejor no sean tan valiosos. Y entonces vean exactamente, vean el adoctrinamiento que recibimos en los libros de texto, en donde olímpicamente, de veras, desapareció ya la Edad Media, desapareció el Renacimiento, y todo parece ser que empezó, y vamos a llevar historia de la Segunda Guerra Mundial a la fecha cuando el concepto de cultura occidental en la que nosotros estamos viviendo hunde sus raíces en los griegos. Eso es eurocentrismo. Eso es el no sé qué. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial nos lleva por los héroes del comunismo, ideologías que no pueden ser constatadas desde lo que siguió, porque después del comunismo vino la posmodernidad que diluyó los valores. Habría que defendernos desde lo que está atrás y lo que hago es quitar todo el pasado. Nuestros libros de historia están mutilados. ¿Qué pasó en Ciudad de México? Desapareció la estatua de Colón porque este año celebramos los 500 años de la fundación de México Tenochtitlan. ¿Y cómo vamos a dejar al mendigo Gachupín ahí? Oye, es que, perdóname, no sé cómo te apellidas tú, pero yo me apellido Ortiz y Ortiz lleva Z y la Z es una letra española. Y no porque me siento español, es que el mexicano es mestizo. Es que, pues sí, manipulan la historia, la identidad nacional, manipulan, y eso se llama corrupción. Si yo a los jóvenes no les dejo aprender la herencia cultural del pasado por ciertos planes de estudio, a eso también se le llama corrupción. Causa número dos, no existe transparencia, ¿no? Quienes gobiernan deberían estar acostumbrados a rendir cuentas. Oigan, yo estaba viendo hoy con asombro y con enojo y con susto y con desilusión cómo nuestro presidente el día de hoy le dijeron que el- la Fiscalía para la Administración Pública había demostrado que se estaban gastando más de 300.000 millones de pesos en el aeropuerto de la Ciudad de México que él no había planeado y volvió a salir con la frase que conocemos, ¿se acuerdan? Yo tengo otros datos. Y hasta se rió como si eso fuera gracioso. O sea, tu fiscalía te está diciendo que hay un desfase entre lo que dijiste y lo que se gastó y sales con que tú tienes otros datos. ¿Qué validez tienes? ¿Dónde está la transparencia? Quiero ver yo, como si yo conociera de economía, pues, pero la gente que sabe de economía tendría que ver por qué tan olímpicamente borra
las indicaciones y con las frasecitas clásicas de yo tengo otros datos y nadie dice nada. Cultura de la, es que el problema es eso, cultura de la corrupción, nadie dice nada, ¿no? Entonces, si estuviéramos acostumbrados a rendir cuentas, efectivamente se garantiza que la gente se comporte correctamente. Miren, les comparto una vivencia personal. Dios me ha permitido la bendición de tener una casita en Morelos, mi casita de campo, ¿no? Donde me voy de fines de semana, de vacaciones, ahí, ¿no? Y está en un condominio, tenemos la albergue y todo. Ah, nadie, pero nadie quiere ser administrador del condominio. ¿No? Nadie. Todo el mundo escurre el vuelto. A la hora de pedir y de criticar, todo el mundo está en la junta. Pero cuando son las elecciones para la mesa directiva, nadie se presenta o escurre en el bulto. El que yo recuerdo a mi vecino, Dios lo perdone, pero el que más fregaba, a la hora que le dijeron, bueno, hazle tú, no, yo ya estoy jubilado. Pues por eso, si estás jubilado, tienes más tiempo para estar aquí que todos los demás. Pero en fin, ya cansado dije, bueno, yo acepto, total, somos 20 casas, en teoría nos tenemos que ir rotando, a mí no me vuelve a tocar sino hasta dentro de 20 años, ¿no? Y para dentro de 20 años yo salgo con lo mismo, ya estoy jubilado, pues a lo mejor ya ni me toca. Y acepté. Fui administrador del condominio. Duré 5 años en el puesto, porque nadie aceptaba cuando yo cedía. Ya acabé, miren, que traigo aquí, y de veras llevaba todos lo que se tiene que llevar en las juntas, ¿no? Dice, los ingresos, los egresos, los comprobantes, lo que habíamos hecho, la pintura de la serpentina para la seguridad, llevaba todos los gastos. A ver, es hora de que revisemos. ¿Y la contestación? No, así está bien. Eso fomenta la corrupción. Yo podía haber llevado papel periódico nada más en folders y me dicen, yo, así está bien. Después de 5 años, hasta le dije, hoy cumplo 3,565 días en el puesto y se los dejo. Ya no me interesa. Si no hay administrador, ya pagaré yo a mi jardinero en mi pedacito. Ya me hago bolas. Entonces sí, por algo lo ha de haber dejado, por algo lo dejó. Ya no le salieron las cuentas y empezaron las marrullerías. O sea, oye, me tuviste 5 años para pedirme cuenta, ya que lo dejé, entonces sí, la suspicacia. ¿Qué nos está demostrando esto? Que no estamos acostumbrados a pedir este, claro, no estamos acostumbrados a pedir cuentas a los que deben tener cuentas, ¿no? Tercero, las sanciones. La corrupción no puede quedar impune y lo malo es que está quedando impune en muchos de los casos. Yo no quiero hablar de los gobiernos, pero ya hablé del fútbol. ¿Cómo es posible que yo pueda recibir a los futbolistas que fueron a hacer chapuzas allá al Mundial, que poniéndose otra edad, sin meterlos al reformatorio, sin meter a la cárcel a los mayores? Oye, estás suplantando. ¿Cómo puedo yo pedir ir con cara a una escuela a pedirle al maestro que sí, sí es verdad, que sí copió, que sí es plagio, que sí se robó la tarea, pero que le dé una oportunidad porque está chiquito? O sea, si no hay una sanción, perdónenme, mi abuela tenía un dicho, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, todo el que a su hijo consiente va engordando una serpiente. Y si no hay una sanción, yo no digo que los desollen, que los latiguen, no, no, pero debe haber una consecuencia clara de donde digamos, en esta casa, ¿saben qué? Querido, querida, hijos, en esta casa no admitimos actos de corrupción y hay sanciones. Y entonces eso se transmite al barrio, a la colonia, al estado, al país. Y entonces sí no tendríamos un país de corte culturalmente corrupto, ¿no? El sistema judicial debe ser capaz de identificar y sancionar adecuadamente estos comportamientos. Yo no entiendo cómo hasta la fecha nos estamos haciendo cruces para regresar la malversación del fondo. Sí lo metemos a la cárcel, pero nunca le quitamos el dinero, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que es culpable y un error administrativo lo libera? Sí entiendo los derechos y el derecho se tiene que cuidar mucho. Ahora, ¿qué tipo de fiscalía tenemos que donde no puede presentar bien la averiguación previa? No sé, todo esto suena a corrupción. Entonces, la educación, la transparencia, las sanciones son causas de una corrupción en términos generales. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien por ahí? No los he aburrido, vamos bien, ya se me durmieron. No han tenido la muerte de cuna todavía, así le digo a mis alumnos, a ver, a ese que ya tuvo muerte de cuna porque está ahí acurrucado, ¿vamos bien? Porque ya estamos aterrizando, permítame tantito, ya vamos de bajada, ¿no?
Caso de China. Miren, China adquiere Hong Kong en el año 2000, 2010 por ahí, ¿no? Adquiere Hong Kong, que había sido un territorio inglés, y entonces, aunque está en el territorio chino, se había comportado como capitalista. Cuando deja de ser protectorado inglés, pasa al gobierno de China. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó es que había muy altos índices de corrupción, lo cual no se tolera por cultura en China, ¿no? En China la corrupción, la mentira es hasta degradante, ¿no? Entonces lo que descubrimos es que Hong Kong logró superar los índices de corrupción gracias a un excelente marco jurídico. Perdón, un excelente marco jurídico. Yo creo que hacia ahí tendríamos que ir pidiéndole a nuestros candidatos que establecieran programas a futuro, que lo van a cumplir además, pedirle cuentas, para tener un marco jurídico adecuado para el ataque a la corrupción. Yo no sé si esa fue la intención del presidente al inicio de su mandato, pero cuando contestó, bueno, los otros robaban más, yo creo que ahí perdió toda credibilidad. El marco jurídico se tiene que trabajar. Su éxito también se debe a que los conceptos de prevención y persecución han sido funciones de esta comisión, ¿no? Hay una comisión especializada en donde se debe prevenir y castigar. Vean, yo creo que para estas cosas, en estos casos, lo que yo digo es trabajar en tres momentos: prevención, mediación y sanción. La sanción no se puede evitar. Oigan, somos cristianos y perdonamos, sí, te perdonamos y volveremos a abrazarnos, pero tienes que cumplir con la comunidad a la que estafaste. Tienes que cumplir, pues, con los que te dan tu sueldo, los del pueblo que pagan sus impuestos. Hagamos la cuenta, por favor, ojalá pudiéramos hacerlo, los que tenemos la oportunidad de asistir a una oficina pública, el tiempo que se pierden en no hacer nada, en saludarse, en tamalear, en vender el labón. Después ya llegó la hora de la tanda, faltaba más, la sagrada tanda no se puede perder. Y entonces yo no entiendo por qué podemos transigir. Yo suelo insistir con frecuencia al Seguro Social, que si el doctor está ahí y no está haciendo nada, no empieza a atender a la gente nada más porque no da las 8. O sea, si ya está ahí, ¿qué problema hay que los atienda? Ok, que no es horario perfecto, no me voy a poner de más. Pero a las 8 en punto le empiezas, no a las 8 en punto empiezas a buscar el expediente y empiezas a ver si la computadora está prendida. Yo, pues he tenido que hacer un examen de conciencia y decir, oye, pierdo mucho tiempo en clase, me están pagando por 2 horas, por 3 horas, por 1 hora y llego a tiempo, paso lista, me doy la oportunidad también de dialogar con mis estudiantes. ¿Por qué no? Porque no estamos en un reformatorio, estamos en un colegio, crecemos y en el trato personal también se aprende. Pero ¿cuánto de lo que hacemos no implica una pérdida para la economía de la compañía, de la escuela, de la casa, del gobierno, del país? Y ya, creo que eso era la última diapositiva, déjenme confirmarla. No, me faltan más, perdónenme. La pregunta es aquí, ¿castigamos o no castigamos la corrupción? Pero déjate que castiguen a los políticos los que tienen que castigar a los políticos. Castigas tú en tu barrio, castigas tú en tu comunidad, castigas tú en tu casa la corrupción. Y miren, yo sé que estamos en una época en donde el castigo no existe, debe haber retroalimentación positiva ok, llámale como quieras, pero sí debe haber una consecuencia muy clara para entender si me quise pasar las trancas, si me quise saltar las trancas, perdón, si me quise rebasar por el acotamiento, sí debe haber y esto es una mera metáfora, sí debe haber unas acciones muy claras. Los votantes son proclives a perdonar la corrupción si consideran que es un mal menor, y a veces yo mismo lo he considerado, ¿no? Si puede ser que robó, pero hizo bien su trabajo, se lo perdonamos. Y esto es en Brasil, roba más fácil, roba pero hace, no, no debemos permitir eso. Debemos ser estrictos en pedir cuentas. ¿Qué es pues la corrupción en política? Porque ahí acabó la presentación. El problema es, estamos conscientes que si pedimos castigo, quien a hierro mata, a hierro muere.
Es porque también me van a hacer un examen a mí de cómo me comporto en mi trabajo, aunque no trabaje en el gobierno. Es mi actuar es digno. Yo creo que lo mejor, y ustedes no me dejarán mentir porque es gente buena, lo mejor, y ustedes lo sabrán, puede ser que pobres, cansados, sudorosos, pero no hay nada como dormir con la satisfacción del deber cumplido. Me cansé, lo hice. Los otros lo hicieron más fácil, lo hicieron al revés, lo hicieron poquito. No importa. Nosotros somos cristianos y eso supone una responsabilidad tremenda. El cristiano ha de asumir la vida política como una de las obligaciones morales que tiene. Es que la iglesia no se hace presente en la sociedad, sino es a través de los laicos y de esos laicos que se meten en política. La iglesia, el fuerte de la iglesia, el grueso de la iglesia, somos nosotros, los laicos. Y en esa medida hablan de la iglesia como nos ven a nosotros. El que va a misa, el que está en la adoración perpetua, el que a veces y mira, sí, sin entender que también somos pecadores, que tenemos nuestros límites, pero el es mucho más fuerte y esa es la responsabilidad que tenemos. Pues eso, mis queridos hermanos, es los que teníamos planeado compartirles el día de hoy. La corrupción es ante todo un acto que se funda desde la casa. Ya después llegará el que roba millones en Pemex, ya después llegará el que saca dólares cuando se enteró que iba a haber devaluación y eso es un acto de violación de secreto de Estado, ¿no? Ya después vendrá el que, eso lo dejamos. Yo creo que como primer punto es, estoy yo trabajándole para erradicar la corrupción. Ahí se los dejo de tarea. Ok, Mariana, suelto el micrófono por si tenemos un momento de compartir, porque estuve viendo que estuvimos participando mucho en el chat, entonces sí, no sé cómo lo tengan ustedes organizados. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Jorge o Jorge Luis? Jorge Luis, como quieras, Jorge, sí. En realidad, solo recuerdo Jorge Luis cuando mi mamá me regañaba, ¿no? Era cuando me decían los dos nombres. Pero después entré a un colegio a dar clases en una prepa y todo el mundo, desde el director hasta la señora de afanadora, me decía Jorge Luis, entonces ya me acostumbré, el trauma desapareció. Así que no hay Muy bien. problema. Bueno, pues así nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? El nombre del regaño de la mamá, de cuando, ¿no? Te decía el nombre, yo, ¿no? El nombre completo, dices, ay, 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 ahora sí es en serio, ¿no? Sí, sí, ya de ahí ya no está jugando. Así es. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por esta exposición, por compartir con nosotros tus conocimientos y bueno, tu entusiasmo sobre todo por esto. Aquí hay algo, bueno, como siempre lo hacemos primero la exposición y luego vienen las preguntas, ¿no? La sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo una duda, así como para quedarnos con algo en claro. En el tema de la corrupción, vemos que cada día eso en lugar de acabarse va creciendo y va creciendo y como tú dices, en todos los niveles. Y bueno, y sí en parte mucho tiene que ver el tema de la educación en casa, ¿no? Que nosotros a lo mejor en casa como papás y esto dejamos pasar la mentirilla piadosa, el esto, como que no tenemos claro ese tema, ¿no? Y que nos tiene que ayudar a reflexionar, porque pues en algún momento tenemos que empezar a cambiar eso desde casa, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a esto que viene para el tema de las elecciones, que es lo que nos apura aquí en México, eh, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que exigir a nuestros candidatos en cuanto al tema de la corrupción? ¿Qué es lo que nosotros les podemos pedir a ellos? Tú decías, a ver, bueno, que se haga que se cree un marco jurídico. A ver, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer llegar esas peticiones, a entablar ese tema con nuestros candidatos para estas futuras elecciones? Sí, a ver, nosotros tenemos que entender que los candidatos son gente que en teoría, tendría que haber salido del mismo pueblo. No quiere decir que no sean del pueblo, pero generalmente los corrigen entre las propias élites. Y yo creo que también es normal, porque quién se avienta al ruedo sino a los que conozco, ¿no? Pero siempre hay momentos de campaña en donde sí podremos elegir. A ver, te puedo exigir, y cómo lo exijo con el voto, es que en el documento es muy claro, la única manera que tenemos para sancionar es el voto. O sea, yo puedo, no debo votar por aquel que yo sepa que está inmiscuido en un acto de corrupción. No puedo, a ver, que siquiera lo tolera medianamente porque es poquito, yo ya no debería votar por él. Oye, si defiende lo poquito, imagínate lo que está ocultando por allá.
hay mecanismos, ¿no? Existe la Fiscalía Anticorrupción, existe todos estos organismos estatales y paraestatales que llevan a cabo para la administración de la función pública, bueno, para pedir cuentas de la administración pública. Pero yo creo que la mejor forma de atacar es cómo me voy a comunicar contigo cuando llegues al puesto. O sea, tú estás pidiendo que vote y por eso estoy asistiendo yo aquí a esta campaña y ¿cómo estás votando? O sea, yo me vuelvo loco tratando de votar cuando veo 6 nombres que nunca los conocí, no sé ni quiénes son, y tengo que votar porque son mis diputados del distrito, y nunca se presentaron por acá y no los vi. No sé si también hubiera ido, pues, pero al menos tendría la obligación de haber ido a ver qué me quieres decir. Creo que no estoy de acuerdo con tu plataforma política, sino también es un acto de corrupción el votar por alguien que no está preparado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho legalidad y legitimidad? Y las 6 condiciones de legitimidad, bueno, no tenemos por qué verlas ahorita, pero hay 6 condiciones de la legitimidad. Una de ellas es el trabajo, o sea, es alguien que sabe su oficio. Entonces a ellos se les pediría, no creemos una cultura de la corrupción en donde votamos a alguien porque nada más es famoso de la tele, ¿no? O porque es cantante, o porque dice me estás oyendo inútil, ¿no? Oye, es que aunque constitucionalmente cualquier ciudadano puede votar y ser votado, en la práctica yo no tendría que votar por aquellos que no están familiarizados con lo que es el ejercicio de la administración pública. Porque ¿qué van a hacerle? ¿Estarle cantando corridos a la gente? O sea, yo me cuestiona la seriedad de un partido que propone a un futbolista, que propone a una actriz, que propone a una cantante como candidatos. Yo por eso no votaría. Y sería la manera de decir, porque de ahí ya entiendo, esta persona no es mala, pero no está preparada. Luego entonces va a tener un equipo que esté detrás y ese es el parapeto. Yo no conozco a los que están detrás, luego no, yo no podría votar por ellos. ¿Cómo poderlas, ya en las elecciones próximas, ya no podemos pedir cambios? En las elecciones próximas, ojalá tengamos el voto con conocimiento. Conozco la plataforma política, conozco lo que están ofreciendo, a lo mejor no hay ninguno que sea 100% con lo que debiera ser. Entonces, en ética católica entendemos que se escoge el mal menor. Y el mal menor es, pues bueno, ¿cuál de los valores que este sí rompe es el menos importante para lo que le sucede? Me estoy refiriendo, no es lo mismo votar por un partido que abiertamente vota a favor del aborto, promueve el aborto, a un partido que, no sé, quiera socializar los bienes de los impuestos, ¿no? O sea, es que a veces no tenemos los parámetros. A ver, ¿cuántos partidos hay? ¿Cuál es la diferencia entre la plataforma política del PAN y la plataforma política del PRI? ¿Y la plataforma política de Convergencia? ¿Lo conocemos? ¿Cómo podemos votar? Y entonces, eso es lo que a ver, no entiendo nada de tu partido. ¿Me puedes explicar cuál es la plataforma política y por qué eres distinto al otro? En esos contactos que a veces sí tenemos con la... Y si no saben cuál es la diferencia, entonces ahí tenemos, este nada más tiene, decía mi abuela, ojo de dinero, ¿no? Colmillo para roer el hueso. Es difícil ya con la inminencia. Yo creo que ahorita la responsabilidad es nuestra. No votemos por lo que suena bonito. Votemos por lo que realmente sabemos que vamos a hacernos responsables. Está difícil, ¿no? En Puebla, ¿qué está viviendo Puebla? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que ha llevado a esas necesidades que no se han cumplido? Tienen una situación difícil. De repente votaron por un gobernador que fue una dama y de repente muere en un accidente. Y entonces gana el otro partido que oficialmente no hubiera ganado. Entonces está difícil allá en Puebla la situación. Habrá que rescatar lo que les llevó a los poblanos a votar por un partido y no por el otro. Porque ahí fue nada más cuestión de sucesión. No puede haber un hueco de poder. No sé si me explico con eso, Mariana. No, sí, te Es explicas. mucho más complicado de lo que parece. Sí, no, bueno, aquí sí, la verdad es que sí se dio un tema en las siguientes elecciones, algo un poco turbio también, yo siento que tuvo que ver aquí en Puebla. Pero bueno, Sí. y esas 7 condiciones de la legitimidad, ¿no las podrías decir? Si quiere les pongo ahorita las diapositivas, porque le digo, era parte de la otra plática, pero ahorita tenemos tiempo. ¿Y dónde lo teníamos? Lo tenemos en el PDF. Aquí está. Con gusto, para eso estamos aquí. ¿Cómo Claro. puedo tener legitimidad? Miren, ahí lo estamos.
debe haber un reconocimiento. O sea, ¿quién es ese por el que estoy votando? Si no, mi voto se hace nulo. O sea, voté por un partido, pero el partido es una estructura vacía. Entonces, reconozco a ese que está ahí, realmente reconozco a ese, el pueblo le da el reconocimiento de que ha hecho bien su trabajo. Después vendría la confirmación por parte de las autoridades. ¿Se acuerdan? Hace falta que el Tribunal Electoral determine que efectivamente la elección fue válida, ¿no? Y en el transcurso de su gestión, que se vea que trabaja. Yo no he visto mucha mejor. A ver, y que no sea pintar arbolitos ni banquetas, eso lo hace cualquiera, hasta mi vecino se puede poner a pintar la banqueta, es que se vea un trabajo claro. Probidad. Oye, yo no entiendo cómo gente que ha estado en entredichos, en cuestiones de corrupción, vuelven a estar ahora en la política y con cargos de secretarios de Estado y con nuevos bríos. Oye, se supone que ya habíamos pasado eso, ¿no? La probidad. ¿Es una persona proba? Hemos revisado sus antecedentes. A ver, perdónenme, en Morelos ganó Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Es futbolista, y lo que yo veía de futbolista que era marrullero. ¿Cómo es que me atrevo a votar por alguien que en su ejercicio profesional era marrullero? Lo que le decía después, conocimiento de causa, ¿no? O sea, gente que esté preparada y un mérito. ¿Qué fue lo que llevó a ese a ser elegido como candidato del partido? Si de repente me lo pusieron nada más porque sí, porque son parte de las filas electorales, ahí habría un problema. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra democracia es tanto partido, ¿eh? Porque de repente es que forma parte de nuestras filas, sí, pero ¿qué mérito ha tenido para que pueda ser propuesto como miembro a elegir? Miren, yo tengo la experiencia de Orizaba. En Orizaba ganó un candidato de la alcaldía. 3 años fue el alcalde y lo que nunca había visto. El último día, el 31 de diciembre, porque cambian ellos el 1 de enero, el último día, la gente le lloraba, no te vayas, quédate. Y le lloraba. Y ni modo, la ley dice que se tiene que ir y se fue. Pero permitió que después de un periodo con otro presidente municipal, volvió a contender y volvió a ganar. La gente volvió a votar por él. Y le volvió a decir que se quedara. O sea, cuando a un político le dicen quédate, yo creo que es porque está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo podemos entender lo que es el trabajo bien, no? Pues es que la gente tendría que enterarse más por la política, pero en realidad todos cuando vemos ahí viene el partido político, el comercial, pues le cambiamos, porque además son partidos de propaganda, no están hablando bien. Pero afortunadamente vivimos en una época de internet y entonces podemos entrar a ver la plataforma política. Claro, para poder investigar, ¿no? En el Sí, caso de Orizaba, de hecho, ese presidente que ya volvió a los 3 años, vuelve nuevamente, ahorita es el candidato. No sé si lo y yo sabías. no sé por qué, que no, Sí. no sabía que ya iba a volver, pero yo no sé, Ya. se me hace que si vuelve, Sí, sí se la lleva, porque la gente está contenta. sí, Nunca faltan exacto. los detractores, ya ve que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, pues, pero sí. Miren, No. les quiero compartir esta diapositiva. Ujú. Cuando el obrar ético se separa de la política y la búsqueda del bien común se sustituye por el bien individual, entonces la política se convierte en búsqueda de poder y no en servicio. Yo creo que esa es la fórmula que deberemos tener en mente, ¿no? La ética no debe estar separada de la política. Aristóteles decía que el grado más alto de eticidad es el político. El grado más alto de eticidad es el político. Y entonces, un obrar ético, una búsqueda de bien común, entonces yo no tengo poder, tengo autoridad. El político se convierte en un ejercicio de autoridad. Pero si el obrar ético se separa de la política y la búsqueda del bien común sustituye al bien individual, entonces lo que estamos creando es gente que está buscando el poder. Efectivamente, mis vecinos del condominio de Morelos tienen toda la razón. Uno no quiere meterse en camisas de 11 varas, no, no quiere. Uno lo acepta por el bien de la comunidad. Sí, Y cuando tú ves exacto. que se pelean, es que a mí ya me dan mala espina.
claro. Ándale, acéptalo, no seas malito. Así tendríamos que estar. Oye, alguien tiene que ser nuestro presidente. Oye, no seas malito, acéptalo tú. Pero se están peleando. Yo creo que ahí habla de ciertas intereses que ya no hablan del bien común. Pero bueno, me volví a hablar de más, pero estamos en la época de preguntas. Claro, ¿sabes? Otra cosa que yo pienso que se convierte en un problema es el tema de las cuotas, ¿no? Lo que el INE le exige a los partidos. Entonces, porque un día estaba yo hablando con una diputada, le digo, ¿cómo? ¿Cómo ponen de candidato a tal persona? Me dice, es que no lo puedes creer, pero tenemos que cubrir las cuotas de candidatos y uno tiene que ser así, el otro y el otro. Y entonces los partidos se paran de pestañas, porque eso es lo que pasa, porque tienen que conseguir gente para cubrir las cuotas del INE y para sus candidatos. Entonces eso termina siendo como una, no sé, una locura, Sí, ¿no? metes a Juan de las Cotonas con tal de cumplir las cuotas. Claro, claro. Entonces, gente que no está preparada, gente que no se dedica a la política, ¿no? Todos estos temas de los que hablamos, porque tienen que cubrir una cuota, ¿no? Como candidatos. Sí. Miren, aquí, por ejemplo, Edgardo dijo, la ficha limpia en Argentina, sí, efectivamente, deberíamos pedir una ficha limpia. A ver, presentemos antecedentes penales. Es que es increíble que hayamos elegido a un presidente de la República, Fox, no estaba titulado, y lo titularon 3 días antes de tomar posesión como presidente. Y hayamos elegido un presidente que el 80% de sus materias, López Obrador, o 75% de sus materias, fueron aprobadas en extraordinario. Es Sí. verdad que el 10 en las calificaciones no te dice nada, pues, pero te hablan de muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este, el futbolista fue elegido de acuerdo con la identificación del pueblo. Sí tienen razón, eso se llama psicología. En la plática de verdad y mentira le llamamos ad populum, digo ad hominem. Votamos por la persona, no por el contenido, sí. Y por ahí le quería contestar a Cristina, sí, yo también me estoy exagerando en eso de los regalos del Día del Maestro. Cristina, yo sí te acepto un regalo del Día del Maestro, de verdad, sí te lo acepto. A lo que iba es cuando la intención es precisamente pagar y no agradecer, como decías tú. Por aquí había otra. Perdón, Mariana, en lo que veo yo, si haces otra pregunta. Sí, a ver, aquí dice, y ahora que hacen coalición, no hay identidad en los partidos políticos que nos permitan identificar sus ideas y sus propuestas. Eso, es que, miren, yo creo que el primer riesgo que tenemos que evitar es repetir el error de hace 3 años. Votamos para castigar. Votamos, me huele a manada. Se votó, mucha gente votó para castigar. No se puede votar para castigar, porque te haces cómplice de aquel que votaste. El otro día, ¿dónde leí algo así? Que las hormigas y los termitas se pelearon. Entonces, para castigar a las termitas, las hormigas votaron por el insecticida. Y hasta los chapulines se murieron, que no habían votado. Ese es el problema. A ver, la metáfora es muy clara. Cuando un cristiano vota para castigar, está castigando el mal, pero no está alentando el bien. Tendríamos que votar por el que está haciendo bien las cosas y no para castigar a un partido. Y entonces sí, yo puedo ver una cara bonita, una actriz voluptuosa. En Italia, no sé si se acuerdan hace unos años, unos 10, 15 años, la Chucholina de Italia, una diputada que llegó, porque esta era su campaña política. Llegaba, porque además era una actriz porno, no tenía ni lado de lo redondo cómo hablar más que en las películas porno, entonces lo que hacía era bajarse la blusa y enseñar el pecho. Y esa fue su campaña, y votaron por ella. Poco estamos aquí, poco nos falta para llegar a esas cosas. Por ahí decían, las coaliciones, los candidatos crean corrupción. Yo creo que puede haber coaliciones entre candidatos que piensen igual, bueno, entre partidos que piensen parecido. La pregunta es si piensan parecido porque no son un solo partido, ¿no? Pero Claro. cuando yo veo un partido de derecha unido con uno de centro y con uno de izquierda, y además unido con uno de disidente del partido actual, yo me empiezo a cuestionar si, como decíamos en la última diapositiva, lo que se está buscando es el poder y no el servicio, la autoridad. Claro. Sí, algo que yo escuchaba mucho en las elecciones pasadas era que, bueno, no lo escuché mucho, pero sí lo llegué a escuchar, que decían, pues si estos roban, ahora que vengan a robar otros. Dices, ¿cómo? ¿No? Pero Sí, sí lo escuché. que es lo que decíamos que es la Increíble. cultura de la corrupción. La última diapositiva que puse, ¿no? El
Roba, pero hace. No, 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 no. Sí, Sí. bueno, acá dice, si no hay ningún candidato que nos dé opción de votar por él, ¿qué podríamos hacer con nuestro voto? Creo que ya lo contesté por el menos malo. Por el Qué menos mal. triste consuelo, ¿no? Pero no podemos no votar. Claro, Si no voto, me hago cómplice del que ganó. Bueno, ni siquiera cómplice, no es una fea palabra. Me hago seguidor del que ganó, acepto el que ganó, aunque sea alguien que vaya en contra de mis principios. claro. Si voto por el menos peor, acuérdense que en ética, cuando no se puede hacer el bien, la ética sabe que el mundo no es el mágico mundo de colores de Disneylandia. Vivieron felices para siempre. Hay veces que la vida no nos deja hacer sino el mal, escogemos el mal menor. Pero votar. Pero votar, yo creo, lo peor que puede hacer un cristiano y tendría que irse a confesar porque es pecado grave, o yo así lo veo, es no votar. Si No no hay votar. una razón de por medio de salud o un impedimento así. Pero es que el que no vota son esta parte que permitió que este llegara a 40 y tantos % o al 30%, y con el 30% todo el país tenemos que obedecer, aunque seamos el 70% que estamos en contra. Sí, no, 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 que no pase por nuestra visión el no votar. Sí. Dice, ¿me puede repetir el dicho de su abuelita, el de la serpiente, por favor? El de mi abuelita, todo al que su hijo consiente va engordando una serpiente. Y tiene razón, ella que fui maestro me di cuenta, cuando veía a un hijo y veía a los papás, digo, pues, te salió barato el hijo. Porque si no hay límites desde un principio, Claro, sí, es ahora importante. aplíquenlo a todo el que a su presidente consciente va engordando una serpiente. Lo idolatramos, es el gurú, es el... No, 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 que no vuelva a pasar eso. La historia ya nos demostró que a los gobernantes que endiosamos, Mussolini, Hitler, Franco, todos estos se convierten en dictadores. O sea, ¿cómo es que no hemos aprendido de la historia? Por eso ya no quieren que estudiemos historia, ¿no? Sí, por eso no quieres exactamente. Sí. Una pregunta. El Papa Francisco nos dice que no confundamos pecado con delito. ¿Sería posible pedirle a los candidatos su carta de no antecedentes penales? Ujú. Pues de ser posible, sería posible en un mundo hipotético. Ahorita, como no está estipulado, forma parte de lo que el gobierno llama información personal. ¿Se acuerdan el uso de información personal? Que en teoría ellos deberían presentarlo, pero deberíamos pedirlo. Deberíamos promover que nuestros diputados hagan leyes, legisle en favor de que todo candidato tenga la carta de antecedentes no penales. Y efectivamente, no es lo mismo pecado que delito, porque no es delito en México abortar hasta las 12 semanas, no es delito, pero sí es Sí, sí, pecado. es pecado. En México me Exactamente. refiero a Ciudad de México, no sé cómo está en Puebla, creo que todavía se han librado de esto, ¿no? Pero Sí, pero ahorita está a punto de, bueno, sí. ya comentaremos después eso. ¿Cómo podemos checar la plataforma política de cada candidato? ¿Dónde? En la página del partido, vayan, pues vayan ahí a la página de cada partido, PRI, página oficial, y ahí viene su ideario político. El problema, y se los advierto, es que está escrito en términos legales, en términos políticos. No se aburran, traten de identificar qué es lo que están diciendo y tengan mucho cuidado con los eufemismos. Promovemos la libertad de la mujer incluso en su cuerpo, quiere decir promueve el aborto, Claro, ¿sí? Promovemos la libertad de amar sin límite, promueven otras cosas, ¿no? O sea, hay que saber leer entre líneas, pero al menos vamos enterando. ¿Qué prefiero yo? Por ahí, promovemos el Estado laico, tengan cuidado, porque en realidad el Estado laico es lo mejor que puede existir, pero el Estado laico es donde todo el mundo puede ejercer su fe. Y parece ser que el Estado laico en México se entiende como que yo cristiano me tengo que quedar callado. Y no es verdad. Entonces hay que ver también entre líneas. Pero métanse, Google y pongan tal partido, tal candidato, cuál es su plataforma política, lean entre líneas qué es lo que quiere decir, pero se nota luego, luego. A ver, palabras como a favor del pueblo, habla de izquierda. Transformación, revolución, todo eso, habla de izquierda. Porque el pueblo no existe. El pueblo es una masa morfa. A ver, cuando mi presidente dice, es que porque el pueblo decidió, no es cierto, el pueblo no decidió, decidieron unos cuantos. Entonces, desde ahí puedes hablar estructura, este,
está contra el neoliberalismo ramplante, usurpador, es que ya son de izquierda, porque no hablan con términos neutros. Ojalá encuentren un candidato que hable con términos neutros, sin tantos adjetivos peyorativos para los demás, ¿no? Eso sería una luz. Sí. Ujú. ¿Por qué México permite tener tantos diputados y senadores? Otros países no tienen tantos en sus cámaras. ¿Cómo cambiar esto? Se ha estado en la Cámara de Diputados y la de Senadores viendo la posibilidad de que se desaparezcan este cierto número de diputados. Los diputados plurinominales, ¿se acuerdan? Esas que se engrosaron de 300 distritos. Es que debe haber un diputado por cada distrito, ahí sí no podemos hacer nada. Ya, 300. Pero hay 200 que son plurinominales, es decir, de los que sabíamos que no ganaban, pues para que se sientan escuchados, ya, aunque pierdan, están en la curul. Por eso que todo el mundo quiere ser diputado plurinominal. Ni hago campaña, ni me No. esfuerzo, ni nada, y termino en la curul. Eso tuvo su razón de ser cuando estaba el gobierno del PRI, como para dar la idea de que había democracia, porque si el presidente era del PRI y el partido de las cámaras eran del PRI, parecía que esto era una dictadura. Entonces, para darle juego a las otras voces, inventaron los partidos plurinominales. Habrá de ver si en México, ya ha entrado en la dinámica de la alternancia del poder, hace falta los diputados plurinominales. Pero entonces eso, pues, lo que decíamos, eso se entiende si estudio historia, eso se entiende si educa a mis jóvenes generaciones, para que cuando lleguen a diputados se den cuenta que como la tenencia de los autos en México solo funcionó para pagar las Olimpiadas y hace más de 52 años que fueron las Olimpiadas, ya tendría que desaparecer. De la misma manera, los diputados plurinominales funcionaron cuando no había alternancia política. Ahorita que ya la hay, creo que salen sobrando. Por eso decíamos, una de las grandes riesgos es la mala educación, porque yo educo para lo que yo quiero que piensen. Claro. Dice, ¿a qué se deberá que ahora, más que en otras ocasiones, tenemos candidatos improvisados o los mismos de siempre? ¿Seremos más corruptos? Sí, es una señal de corrupción, ¿eh? Cuando ya me puedo poner yo la desfachatez de ponerte a una cantante como diputada, pues yo creo que ya todo está. Mira que Paquita, la del barrio, no tengo nada contra ella, pero no creo que pueda ejercer bien su trabajo. O sea, y además lo pongo y lo aplauden y votan. ¿Se acuerdan cuando se votaba por Cantinflas era como un acto de repudio al sistema corrupto de las elecciones, ¿no? Para que vean Ujú. cuántos ganaban Cantinflas y por puro corazón, pero no era propiamente porque quisiera que efectivamente Cantinflas ganara. Ahora, hay artistas que sí estudiaron, a ver, no digamos que todo artista está peleado con el estudio. Habrá que ver si efectivamente estudiaron, o sea, y más que estudiaron, están preparados. Claro. Pero cuando ves que la segunda persona del singular las terminan en ese, dijiste, vistes y demás, yo fijaste que no debes votar por él, ¿no? Algo así. Ahora viene el tema también de que ya hay reelección, ¿no? Ahorita los diputados que quieran se pueden volver a poner como candidatos. Sí. Y miren, tampoco hay que casarnos con la no reelección. La no reelección funcionó en 1917 frente al gobierno de Porfirio Díaz. Habrá de preguntarnos si por lo que decíamos del candidato de Orizaba, ¿para qué hacerlo perder 3 años de desarrollo? Si sigue funcionando, se tendría que seguir eligiendo. Pero si se reeligen ciertas personas hartamente corruptas, pues ya nos llevó pifas. Claro. Entonces, sí, a ver, candidato, ¿te estás reeligiendo? Ok, ¿sabes qué? No voto por ti porque en 3 años nunca te paraste en mi cuadra. Nunca vi una invitación, voy a estar en el centro cívico, casi todas las colonias o barrios tienen un centro cívico o una placita tal día para recibir sus quejas. Aquí te dejo mi mail para que puedas mandar su queja. No quiero tu mail personal ni tu Facebook para estarte comadreando. Quiero una fuente donde pueda localizarte. Y eso puede dar seriedad a los candidatos. A ver, otra pregunta. ¿Y si anulamos el voto? Es prácticamente como no votar, Ujú. porque cuando anulas el voto, es un voto a favor del que vaya a ganar. No porque se lo cuenten, sino porque no hay una contraparte que pudiera ir contra el otro.
Por ahí dicen que voto anulado es voto regalado. Sí, sí es. Dice, y si queremos saber del diputado, ¿qué diputado le corresponde a nuestro distrito? Bueno, tendrías que contactar con tu partido político. Ah, no, lo que ya ganó. No, yo creo que antes, ¿no? Antes, o sea, sí, para ver por quién voto. Entonces, ir a la página y tienen medios de contacto. Quiero saber quién es mi candidato para el distrito tanto. Viene en tu INE, ahí viene, son 4 dígitos o 2 dígitos. Ahí viene tu distrito y lo preguntan y suelen contestar, sí. Sí. Ahora, cuando ya esté electo, porque también hay que ver, pues es que hay que ir a la página del Congreso local o estatal para ver cuál es el diputado que está ocupando este distrito. ¿Qué medios de información recomienda para estar bien informado sobre política? Miren, yo les recomendaría que no se casen con uno, tengan decía mi papá, no sé por qué lo repite, tan un chayotero, o sea, alguien que esté en favor del gobierno, alguien que esté en contra del gobierno, alguien independiente y váyanse haciendo sus propias eh, conclusiones, porque un solo medio estaría mal. Miren, Progreso sigue siendo un buen, una buena revista, pero depende de cada estado, no conocería ya, pero aquí a nivel nacional, pues es que no, sí, no sabría qué recomendarles. Yo creo que tendríamos que ir buscándole qué es lo que te llama la atención. Porque hay gente que se siente muy susceptible. Cuando este medio de información atacó lo que yo pienso, ya pienso que es malo. Y es que todos somos seres humanos y tenemos grandes eh, tendencias y grandes pasiones. Le recomendaría siempre Proceso, y después por el otro lado, para tener algo del lado de la derecha, el Novedades, el Excelio, el Heraldo, por ejemplo. Sí, Ujú, pero bueno, ustedes busquen más bien uno que esté a favor del gobierno y otro en contra, porque en el medio seguramente estará la verdad. claro. A ver, aquí como católicos, es un comentario. Tenemos que inmiscuirnos más como observadores electorales, estar atentos al conteo de votos, pedir información en cada momento. Sí, como dicen los jóvenes ahora por las redes sociales, por dos, ¿no? Le pongo por dos. Yo también suscribo la idea, tendríamos que tener observadores católicos y hacernos valer. Venimos de parte de la comunidad católica mexicana. Oye, si hay la comunidad judía mexicana y se le escucha, y hay la comunidad LGBT y se le escucha, ¿por qué no van a escuchar a la comunidad católica mexicana que somos mayoría? Nos tenemos que hacer oír. Claro. Dice, a los candidatos deberían hacerles exámenes generales sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque muchos de ellos ni estudios tienen, y antidoping. También antidoping. Sí, es que yo me pregunto de estas personas que la eligen de momento, y van al Congreso local o al Congreso federal. Ujú. ¿Acaso estas personas saben cuáles son los pasos para elaborar una nueva ley? Eso es un tema de derecho. La promulgación de una nueva ley son como 7 pasos. O sea, a ver, Carmelita Salinas, ¿tú sabes los 7 pasos que se requiere para elaborar una nueva ley? ¿Cómo es que votamos por ti? Oh, Dios. Sí, yo avalo la idea. Sí. Dice, las elecciones pasadas me tocó ver cómo un señor trajo a votar a dos jóvenes y les dijo, todo Morena, y al salir les dio un billete a cada quien. Pero ¿qué podía yo hacer? O sea, lo que hacen ellos, publicarlos con video, con todo eso. Pero es meterte en problemas, también cuida tu seguridad personal. Pero si ellos, a ver, utilicemos las mismas armas que ellos cuando éstas sean lícitas, ¿no? Y yo creo que documentar lo que estamos viendo es lícito. Claro. Preguntan si la revista Nexos es Sí, un... sí, pero qué bueno, Xochitl, gracias por recordármela. Ya a estas horas se me va el santo al cielo, ¿no? Pero sí, Nexus es también buena. Sí. Pues no sé si haya una pregunta más. Muchos comentarios, muchas gracias. Eh, la vez pasada estuvo voto informado de la UNAM, eso sí. A ver, ya perdí el comentario. La Sí, vez pasada estuvo voto informado de la UNAM, pero no sé.
Ah, Gracias. que ahí también se puede uno informar, o sea, para tener conocimiento de las plataformas está este Ah, programa de voto informado de la UNAM. ajá, Es tremendamente degradante, pero si no hay peor cosa, bueno, si no hay algo mejorcito, está campañando en TV Azteca, pero acuérdense que como es televisión oficial está muy sesgado, pero al menos nos enteramos de quién existe. claro. Hay un libro muy bueno que se llama Comunicación Política, Campañas Electorales y Redes Sociales de Leticia Eras Gómez. Leticia Era es muy buena, yo no conocía este libro, pero Leticia Era es muy buena en cuestiones políticas. Sí, sí, a ella sí la recomiendo. Aquí volviendo al tema del voto anulado, dice, pero si se anula el voto, ¿acaso no es una manifestación de la inconformidad de algunos o muchos contra el trabajo de los políticos? Sí, sí, es una manifestación de tu inconformidad, pero que les viene siendo intramuscular a ellos, ¿no? O sea, sí, hay mucha gente que no votó y gracias a que no votó, que anuló su voto, es que gané yo. O sea, en realidad no, se van a dar cuenta que no estás de acuerdo, pero que estamos haciendo las cosas mal y que ellos pueden seguir haciendo las cosas como quieren. Sí. ¿Qué se puede hacer si en México hay muchos pobres que en elecciones prefieren que les den dinero a cambio de su voto? Pues lo que estamos haciendo nosotros, prepararlos. Este, hay que comer primero, entonces no juzguemos a los pobres que reciben el dinero. Habrá que decirle, cuando llegue un partido y te ofrezca dinero, acéptalo, sí, acéptalo. Pero adentro, en la urna, nadie te ve, vota por el que quieras. Claro. Luego les dicen que toman la foto y se las enseñan, pero bueno, Ajá. Sí, que ahí habría que decir, me está haciendo votar y el voto es secreto, y ahí documentarlo. Pero bueno, es mucha corrupción que hay que ir trabajando. Pero al menos te vienen a ofrecer la camiseta, quédate con la camiseta. Que te ofrecen la torta, quédate. Que te dan dinero, sí. Generalmente lo que piden es la copia del IFE y eso es muy riesgoso, pero el que la quiera dar adelante, ¿no? claro. Dice, aquí dice un comentario, una interesante iniciativa es la red Ser Fiscal, que capacita a ciudadanos para controlar las elecciones, sumándose a los partidos que se presentan. Pertenecer a todas estas iniciativas, mientras sean lícitas, morales, adelante, sí. Sí, muy bien. Bueno, Jorge, pues creo que esas son las preguntas, muchos agradecimientos, que muchas gracias, muchas felicidades. No, gracias. No sé si quieras hacer algún Comentario final. comentario extra. Muchas gracias por su paciencia. Sé que a veces me emociono yo solo, pero qué bueno que me invitaron. Me encanta compartir con ustedes lo que somos, ¿no? Y sentirnos cercanos a la distancia. Por ahí me preguntaban de mis redes sociales. Pues búsquenme en mis redes sociales, así Jorge Luis Ortiz, Twitter, Facebook. Pero un blog personal sí tengo, pero no sé si te interese. Pero es de cuestiones medievales. Mi vida, mi pasión es el medievo. Entonces ahí no creo que te interese, pero búscalo, se me llama Mediefilia y tenemos conocimientos, pero en cuestiones así, a veces salgo en televisión, este fin de semana voy a salir en Canal Mexiquense, por ahí andamos haciendo lo que se puede. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Gracias a todos, bonita noche. Muchísimas gracias de verdad. Espero que nos volvamos a ver. Primero Dios, yo también, ojalá sea pronto. Hasta luego. Gracias, que descanses.